Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos toca resolver un caso clínico, principalmente darle un enfoque a partir de la semiología, del estudio de los signos y los síntomas, y lograr que ustedes puedan, a partir de aquí, plantear su diagnóstico inicial, que usualmente es un síndrome, para que a partir de ahí puedan establecer un protocolo diagnóstico, no pierdan tiempo y puedan tratar de utilizar al máximo toda la información que puedan recolectar durante la anamnesis y el examen físico que puedan lograr de su paciente. Miren, esta es una mujer de 50 años, procedente y natural de Pucallpa, católica, que tiene secundaria incompleta, no tiene antecedentes patológicos, ha tenido una gestación, el P significa paridad, la G significa cuántas gestaciones ha tenido en total, eso implica las gestaciones que han llegado a término, las que no han llegado a término, es decir, las que han sido abortos o las que han sido como parto pretérmino. Y la paridad del primer número significa cuántos nacieron a término, el segundo cuántos nacieron prematuros, el tercero cuántos abortos tuvo y el último cuántos viven actualmente. ¿Bien? Bueno, esos son los datos de filiación epidemiológicos del paciente. ¿Por qué los datos de filiación o epidemiológicos del paciente o sociodemográficos son importantes en la historia clínica? Tiene mucho que ver, por ejemplo, todos tienen una idea clara de que el VIH se diagnostica con un test de ELISA como screening inicialmente, aunque actualmente se usa el ELISA para screening y confirmación de VIH, pero la interpretación del examen va a variar en función de la población a quienes ustedes le apliquen el examen. Digamos, si viene una trabajadora sexual y ustedes le hacen un examen de ELISA y le sale negativo, lo más probable es que duden del resultado y soliciten repetírselo en 2 o 3 semanas para corroborar si realmente ese ELISA es negativo, puesto que esa mujer pertenece a un grupo con alta prevalencia y con alto riesgo de VIH, ¿verdad? A diferencia de si ustedes le hacen un test de ELISA, por ejemplo, a un niño sin factores de riesgo, un niño de 8 años, digamos, que no tiene vida sexual activa. La probabilidad de que ese ELISA salga negativo es bien alta y la probabilidad de que yo le crea también. Yo le hago un ELISA, sale negativo, un niño de 8 años, lo más probable es que yo le crea y no necesite repetirle luego. Entonces, dependiendo de los factores de riesgo es como yo voy a enfocar o interpretar los exámenes de laboratorio. Otro ejemplo claro, por ejemplo, si ustedes evalúan a un paciente que tiene tos hace 2 o 3 semanas y procede de La Victoria, San Juan del Urigancho, o del Cerro San Cosme, por ejemplo, donde hay alta tasa de tuberculosis, pues lo que vamos a hacer es pedirle BK seriados, 2, 3, 4, 5 de pronto. Si los primeros salen negativos, insistiremos en seguir solicitando BK y probablemente uno de ellos nos salga positivo, porque son áreas de muy alta prevalencia. Sin embargo, si yo le pido un BK de esputo a un sujeto que vive, pues, no sé, en Miraflores, Monterrico, San Isidro, cuyo ambiente laboral solamente es esa zona, donde hay muy poca tuberculosis, me salen 2 o 3 BKs negativos y probablemente confíe en ello. Entonces el enfoque diagnóstico cambia en función de los datos sociodemográficos, epidemiológicos de un paciente, en función de la edad que tenga, en función del sexo, en función de dónde vive, en función de la actividad a la que se dedique. Un paciente con tos de 2 o 3 semanas o tal vez más, que procede de una mina, por ejemplo, y que ha trabajado como obrero minero desde hace muchos años, lo más probable es que le pida una radiografía de tórax y voy a encontrar o voy a pensar en una neumoconiosis, una enfermedad pulmonar provocada por sílice de pronto o por algún polvo inorgánico producto del trabajo en la minería, o si es una paciente que ha cocinado toda la vida con leña, por ejemplo. Entonces, los datos sociodemográficos, epidemiológicos influyen mucho en la interpretación de un examen diagnóstico que voy a solicitar. Así que es importante que ustedes recolecten o investiguen bien sobre todos estos datos, aunque parezca tedioso hacerlo al inicio. Entonces, la anamnesis
es un paciente que un año atrás, es una paciente mujer que un año atrás inicia con palpitaciones, calor excesivo, apetito incrementado, más tarde se agrega insomnio, temblor, ansiedad, cefalea. Refiere ella que cerca de su casa había un río. Ella vivía en Pucallpa, en un pueblo un poco como a una media hora de Pucallpa. Tenía un río cerca y refiere que para entonces pues requería pasar 2 o 3 horas por día al final de su jornada laboral en el río, porque no toleraba el calor. Y para esta época ya tenía deposiciones líquidas 3-4 veces por día que persisten hasta el momento o el día del ingreso. 6 meses más tarde nota que tiene protrusión ocular, había bajado 15 kilos de peso en los últimos 6 meses, y 3 meses más tarde nota los ojos muy rojos y muy protruidos, por lo que ella acude primero en realidad a la posta, al centro de salud del pueblo donde ella vivía, y luego la transfieren a Pucallpa, y de Pucallpa le diagnostican ahí un problema con tiroides y ocular, pero parece que se enfocan más en el problema ocular y es referida al lino. En el lino esperó cita por un par de meses y cuando la evalúan ahí la encuentran en mal estado general, muy taquicárdica, adelgazada, y es referida al Hospital Loaiza. En el Hospital Loaiza ingresa por emergencia con funciones vitales alteradas, taquipneica, taquicárdica, saturando normal, con presión arterial normal. Entonces, a partir de toda esta serie de datos que nosotros tenemos, hasta acá no tenemos examen físico, pero a partir de esta serie de datos, solamente con el interrogatorio, nosotros podemos buscar problemas, plantear problemas, puesto que el enfoque inicial para que ustedes puedan hacer diagnóstico es ir identificando los problemas en cada momento de la historia clínica. En este caso estamos en la anamnesis y en la recolección de síntomas. Recuerden que los síntomas son todo aquello que el paciente manifiesta y los signos son todo aquello que nosotros podemos observar en el paciente. Por ejemplo, la ictericia es un signo, la taquicardia, las palpitaciones, son un síntoma, ¿no? La astenia, la hiporexia son síntomas, de pronto la rubicundez, la palidez son signos. Entonces eso nos va a permitir plantear problemas. Sin embargo, para plantear problemas necesitan haber leído, necesitan tener conocimiento previo de algunas enfermedades, de la historia natural de la enfermedad, de los signos y síntomas de determinadas enfermedades, y así ustedes poder plantear un problema. Un problema puede ser un problema simplemente como un signo, un síntoma, un síndrome que es un conjunto de signos y síntomas, o una enfermedad definida. Les vamos a poner ejemplos en un momento para que ustedes puedan ver. Por ejemplo, la paciente tiene palpitaciones, calor excesivo, apetito incrementado. Todos estos, cada uno de ellos es un síntoma. Sin embargo, todos estos podemos agruparlos probablemente en un síndrome. El objetivo, cuando el paciente tiene muchos signos y síntomas y es un adulto joven, un adulto maduro, es hacer unidad clínica. Unidad clínica significa que todas las manifestaciones que tiene el paciente pueden ser explicadas por una sola razón. Eso es más fácil de establecer en un paciente joven que en un paciente adulto mayor. En un paciente adulto mayor usualmente es un paciente pluripatológico. Entonces, miren, como ustedes ya van, la forma en la que van a trabajar en historias clínicas, o de pronto la que ya han venido trabajando, es lo que nosotros conocemos como historia clínica orientada en problemas o basada en problemas, que fue una forma, un protocolo que planteó este señor Lawrence Witt, o más conocido como Larry Witt, en el 69. Él es un microbiólogo estadounidense que hizo el registro tal como se conoce actualmente de la historia clínica, ¿no? Como la afiliación, la anamnesis, la revisión amnésica por sistemas y aparatos, el planteamiento de problemas y las notas de evolución como las conocemos ahora, con subjetivo, objetivo, análisis y plan, ¿no? Que es el popular SOA, que ya lo van a ver o de pronto ya lo han visto cuando han estado haciendo sus historias clínicas. Bueno, él define problema como todo aquello que requiera diagnóstico, manejo posterior o que interfiera con la calidad de vida de acuerdo con la percepción del paciente. De pronto, la ansiedad, el sueño excesivo podría ser un problema para el paciente, pues es lo que él percibe, aunque de pronto para quien analiza, quien examina al paciente no lo fuera, ¿no?
Entonces, él define una serie de problemas, como por ejemplo un diagnóstico o una enfermedad definida, asma. El asma es una enfermedad definida, se puede definir objetivamente. La hipertensión arterial esencial también lo es. La diabetes mellitus es un diagnóstico, una enfermedad. Un problema también puede ser un signo o un síntoma, por ejemplo, dolor torácico, náuseas, rubicundez, tensión arterial elevada. Una deficiencia o incapacidad también es un problema, parálisis cerebral, hemiparesia. Un examen complementario normal, de pronto glucosa elevada, un paciente que viene por un chequeo de rutina, que incluye glucosa basal y le encuentran glucosa en 150, pues es un paciente con glucosa basal elevada, hasta confirmar con otros exámenes y con repetir la glucosa si realmente es diabético o no. Un síndrome médicamente definido como el síndrome de Meniere o el síndrome del túnel carpiano son síndromes definidos ya médicamente, no hay mayores estudios para eso, simplemente hay un plan terapéutico. Efectos de un traumatismo, un hematoma, una fractura son problemas. Entonces, como ven, también pueden haber trastornos psicológicos, psiquiátricos, alteraciones familiares, sociales o laborales, como padres ancianos, niños recién nacidos, recesión, guerra, desocupación. Todo eso puede constituir un problema médico, un problema de salud para el paciente, visto como todo aquello que interfiere con la calidad de vida del paciente. Entonces, ¿qué cosa no es un problema? Un término vago, un término no concreto, como por ejemplo hemopatía, es un término muy inespecífico, que esto no nos lleva a nada, poco concreto. Un proceso respiratorio, como proceso respiratorio lo que podemos poner es de pronto tos, congestión nasal o infección respiratoria, síndrome de infección respiratoria del tracto alto, eso sí es un problema definido, pero proceso respiratorio es muy inespecífico. Algo que se va a descartar hipotiroidismo no es un problema. Lo que podemos poner es, por ejemplo, astenia, hipoactividad, etc. Descartar hipotiroidismo, lo que vamos a poner es hipotiroidismo probable, pero descartar hipotiroidismo no es un problema. Una sospecha o diagnóstico probable como probable hepatitis tampoco es un problema. Podríamos tener fiebre de pronto, dolor en hipocondrio derecho, eso es un problema, sí, nos lleva a hacer estudios diagnósticos. ¿Bien? Un síndrome, que es lo que vamos a concluir usualmente luego de haber hecho nuestra base de datos, luego de haber hecho nuestra recolección de síntomas con la anamnesis y signos con el examen físico. La idea es constituir un síndrome o un problema. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas con un mismo mecanismo de producción o fisiopatología. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca se refiere a la incapacidad del corazón para satisfacer las demandas de todo el organismo, de toda la economía. Pero esta condición cardíaca puede ser desencadenada por hipertensión arterial, por ejemplo, que es una etiología, la segunda más frecuente, por enfermedad coronaria crónica, que es la primera causa de insuficiencia cardíaca, puede ser ocasionada por una arritmia, puede ser ocasionada por hipertiroidismo, puede ser ocasionada por anemia aguda severa, puede ser ocasionada por una fístula, por una valvulopatía, por fibra reumática, etc. Entonces, el hecho es que todas estas causas, todas estas etiologías pueden llevar a insuficiencia cardíaca como tal. Y la insuficiencia cardíaca tiene signos y síntomas bien definidos como disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema periférico, cardiomegalia en la radiografía de tórax. Con eso yo defino insuficiencia cardíaca. Basta que ya tenga el diagnóstico. Una vez que tengo el diagnóstico de síndrome de insuficiencia cardíaca, pues investigaré cuál es la causa, ¿no? Y eso se hace con historia clínica, anamnesis, con examen físico y con algunos exámenes de laboratorio eventualmente. Entonces, la estructura de la historia clínica y el proceso por el cual los médicos llegamos a un diagnóstico es exactamente o sigue exactamente la estructura del método científico. Si ustedes han llevado ya epidemiología o de pronto investigación científica o método científico en la parte propedéutica de la carrera, recordarán que el método científico comienza con la observación, y la observación de algo que nos plantea una pregunta: ¿por qué sucede esto? Y la observación es lo que nosotros hacemos cuando hacemos anamnesis y examen físico. Observamos, interrogamos, observamos, examinamos, observamos y recolectamos en la anamnesis signos y síntomas, y en el examen físico recolectamos principalmente signos. Entonces,
empezamos con eso a recolectar una serie de datos que nos van a permitir establecer un problema. Recuerden, los problemas pueden ser signos, síntomas aislados, como por ejemplo fiebre, como por ejemplo dolor abdominal, o pueden ser Entonces, como les decía, con la anamnesis y el examen físico nosotros investigamos una serie de signos, síntomas que nos van a permitir plantear un síndrome, que ese es el problema principal, ¿no? El problema de la investigación nace de la observación, y ese problema es lo que en diagnóstico médico es un síndrome o un problema, ¿no? Como toda la lista de problemas que les mostré hace un rato, que usualmente suele ser un síndrome. Entonces, cuando yo planteo un síndrome o un problema, luego me preguntaré qué es lo que causa el síndrome. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca, me preguntaré qué está causando la insuficiencia cardíaca, por qué este paciente tiene insuficiencia cardíaca. De pronto tiene hipertiroidismo severo descompensado, de pronto tiene una valvulopatía, de pronto es un paciente hipertenso no controlado, un paciente con enfermedad renal crónica, o insuficiencia renal aguda, qué sé yo. Entonces empiezo a generar hipótesis. Las hipótesis son los diagnósticos diferenciales. Si ustedes han visto la famosa serie El Dr. House, van a escucharlo siempre decir diagnóstico diferencial de tal o cual cosa, ¿verdad? Entonces, los diagnósticos diferenciales son todas aquellas enfermedades o síndromes definidos que explican un síndrome mayor. Por ejemplo, yo planteo a un paciente, primer problema, el examen físico, palidez. Entonces, luce pálido, lo primero que yo voy a solicitarle es un hemograma para ver la hemoglobina. La hemoglobina le sale en 9, entonces diré, este paciente tiene anemia. El primer síndrome era palidez, el síndrome subsiguiente es anemia. La anemia sigue siendo un síndrome, puesto que hay una serie de razones para tener anemia: deficiencia de hierro, deficiencia de B12, deficiencia de folato, leucemias, linfomas, etc. Entonces, luego de plantear la anemia, haré mi diagnóstico diferencial en función de los datos clínicos epidemiológicos del paciente, que yo he investigado durante la anamnesis y examen físico. Si yo tengo anemia en un adolescente, por ejemplo, de 12 o 13 años, que está en el periodo de crecimiento rápido, plantearé como la causa más frecuente, más probable, por la edad y la epidemiología, anemia ferropénica debido a etapa del desarrollo rápido, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una mujer en edad fértil, he investigado, le he preguntado y de pronto me dice que sus menstruaciones son durante 8 a 10 días y cada 3 semanas, entonces plantearé que la anemia probablemente sea ferropénica debido a hipermenorrea, es decir, a sangrado abundante durante la menstruación. Y esos son mis diferenciales. Ahora, también la anemia puede ser por deficiencia de B12, por deficiencia de folato, entonces hay varios síndromes. Haré las pruebas respectivas y luego diré, pues, me sale que el hierro está bajo, la ferritina baja y de anemia ferropénica. Pero la anemia ferropénica es otro síndrome. Debo investigar por qué tiene anemia ferropénica. La anemia ferropénica puede ser por pérdidas gastrointestinales, por etapas del desarrollo y crecimiento rápido, puede ser esto por desnutrición, puede ser por causas ginecológicas, puede ser por causas neoplásicas, puede ser por pérdidas gastrointestinales altas, por enfermedades crónicas, por leucemias, linfomas, enfermedad renal, etc. Entonces, la anemia ferropénica es otro síndrome. Cuando yo investigue la causa y diga, pues esta anemia es porque la paciente, mujer de 25 años, tiene menstruaciones que duran más de 8 días, cada 3 semanas durante los últimos 6 meses. Pues esa será la etiología definida, ¿no? Entonces, vamos planteando diagnósticos diferenciales o hipótesis. Ahora, cuando ustedes plantean una hipótesis que intente explicar un problema determinado en investigación, tienen dos tipos de hipótesis. La hipótesis nula, que es lo que ustedes esperan encontrar con mayor probabilidad, y las hipótesis alternativas, que es lo que ustedes esperan descartar o demostrar que no es. Entonces, si yo tengo, hemos planteado, por ejemplo, anemia, y es una mujer joven con menstruaciones abundantes,
lo más probable es que yo diga anemia ferropénica por hipermenorrea, ¿cierto? Por disfunción, sangrado disfuncional. Pero podría plantear como hipótesis alternativa anemia por deficiencia de B12, anemia por deficiencia de folato. Entonces yo pediré pruebas de laboratorio para investigar o demostrar que existe ferropenia y demostrar que no existe deficiencia de B12 y no existe deficiencia de folato, de tal manera que delineo bien mi diagnóstico, demuestro que realmente solo es ferropenia y no es otra la razón de la anemia. Para eso me sirve plantear diagnósticos diferenciales. ¿Cómo yo priorizo mis diagnósticos diferenciales? En función de lo más probable. ¿Cómo sé qué es lo más probable? En función de la anamnesis y el examen físico que yo he hecho, es decir, de los datos clínicos, de los datos también epidemiológicos, sociodemográficos de ese paciente. Una vez que yo planteo mis diagnósticos diferenciales, mis hipótesis, conduzco el experimento para demostrarlo. ¿Cómo hacemos el experimento en diagnóstico? Pues pedimos pruebas de laboratorio, pruebas auxiliares, que pueden ser pruebas sanguíneas, pruebas de orina, imágenes, tomografías, ecografías, radiografías, pruebas de esputo, etcétera, lo que competa al diagnóstico diferencial que hemos planteado. Luego de que obtengamos los resultados, vamos a hacer un análisis de todos los resultados y finalmente vamos a llegar a una conclusión, que es el diagnóstico final, y esos resultados de ese diagnóstico se reportan. Bien, ese es el proceso diagnóstico, ese es el proceso que usualmente seguimos para hacer un diagnóstico en un paciente con mucha signología y en general en cualquier paciente al que ustedes se enfrenten en el mundo real o en la vida real. La historia clínica orientada por problemas tiene una estructura que sigue un orden, que es este más o menos. Primero es la base de datos del paciente, que incluye todos los datos que yo pueda haber recolectado del examen físico y anamnesis, filiación, etc. Luego, a partir de esa base de datos, hago una lista de problemas, como la que vamos a plantear en un momento, a partir del paciente que hemos tenido, y luego hacemos notas de evolución, si el paciente está hospitalizado, o hojas de flujo, de signos vitales, de cómo evolucionan algunas pruebas de laboratorio, etc. Ese es un ejemplo de base de datos, por ejemplo, pero es un adulto varón, universitario, casado, vive en San Isidro, nació en Junín, 35 años, abogado, no toma medicación, los antecedentes patológicos familiares. Esto es el registro de las actividades que realiza, y acá puede incluir signos, síntomas que hemos obtenido de la anamnesis y examen físico, ¿no? En este caso, en nuestra paciente, sería nuestra base de datos todos estos datos sociodemográficos que les hemos presentado y la signología del paciente, ¿no? La sintomatología y signología: ansiedad, palpitaciones, insomnio, intolerancia al calor, temblor, baja de pesos en 6 meses. Al examen le encontramos exoftalmo severo, bocio difuso, quemosis conjuntival, es decir, enrojecimiento conjuntival, retracción palpebral inferior severa, apetito incrementado. Todas estas signologías, estos signos y síntomas nos hacen nuestra base de datos que nos van a permitir finalmente plantear nuestra lista de problemas. Planteamos nuestra lista de problemas, que podemos resumirla planteando síndromes, como les dije hace un rato, o problemas simplemente. Entonces, hay una serie de signos, síntomas que podemos agruparlos dentro de lo que conocemos como síndrome hiperadrenérgico. Taquicardia, que se manifiesta como palpitaciones, en realidad comprobamos la taquicardia a 120 latidos por minuto, ansiedad, insomnio, intolerancia al calor, temblor, todos son parte de o pueden incluirse en un síndrome hiperadrenérgico. Primer problema. Segundo problema, síndrome consuntivo, ha bajado de peso 15 kilos. Recuerden que el síndrome consuntivo es pérdida involuntaria de al menos 10% del peso corporal en 6 meses, o 5% del peso corporal en 6 meses. Bien. Exoftalmo severo, que es algo que hemos encontrado al examen físico. Retracción palpebral, que es otro hallazgo al examen físico, y conjuntivitis, que es otro hallazgo al examen físico. Entonces, con eso, una vez hemos planteado nuestros problemas, ¿qué debemos plantear? Debemos plantear nuestras hipótesis.
debemos plantear lo más frecuente que podría explicar el síndrome hiperadrenérgico. Para eso establecemos hipótesis y nos ponemos a estudiar qué cosas, qué enfermedades, qué alteraciones pueden provocar síndrome hiperadrenérgico en nuestro medio o en un paciente como ella. Y por ejemplo tenemos feocromocitoma, paroxismos hiperadrenérgicos, tirotoxicosis, hipogonadismo primario, síndrome menopáusico primario, los flushing de las pacientes menopáusicas, carcinoma medular de tiroides, porque estos son tumores productores de hormona tiroidea, tumores pancreáticos por insulinoma pueden provocar hipoglicemia severa. Este paciente no ha tenido trastornos bruscos de la conciencia para pensar en insulinoma, tiene un proceso prolongado, muy crónico, larvado, intolerancia a carbohidratos, si es cardiovascular, un edema pulmonar, síncope, hipotensión ortostática, arritmias cardíacas, una fibrilación auricular puede provocar esto. Si es psicológico, ataques de pánico, ansiedad. Ella no ha tenido paroxismos adrenérgicos, sino más bien ha tenido una condición hiperadrenérgica permanente, constante, ¿no? Entonces, en función de esto, de toda esta lista de causas que tenemos, podemos plantear lo que con más probabilidad puede explicar lo que tiene el paciente y vamos a ver en un momento, lo que con más probabilidad tiene esta paciente es una tirotoxicosis o puede tener un feocromocitoma. Bien, vamos a ver ahora por qué. Otro es las causas de pérdida de peso por disminución de la masa magra, ya perdió 15 kilos, puede ser por ayuno, de pronto si es una reducción voluntaria de la ingesta, pero ella al contrario tenía mucho apetito y a pesar de que comía mucho, bajaba de peso. Puede ser aumento de la actividad física sin aumento de la ingesta, dieta para bajar de peso que ella no ha tenido, reducción involuntaria de la ingesta, esto sí es anorexia. Ella no ha tenido anorexia, pero acá pueden estar todas las enfermedades que pueden causar anorexia, cáncer principalmente, infecciones, tuberculosis, SIDA, endocarditis, síndrome depresivo, Alzheimer, Parkinson, anemia perniciosa, deficiencia B12, parasitosis y otro grupo de enfermedades, hipermetabolismo por ejercicio intenso, tirotoxicosis, feocromocitoma, fiebre, ¿no? Entonces también acá pérdida involuntaria de peso por hipermetabolismo. Esto es con un paciente con apetito incrementado. Entonces nos seguimos enmarcando las causas de dos problemas diferentes, que uno es el síndrome hiperadrenérgico y el síndrome consuntivo, tienen dos causas que se solapan en nuestra paciente. Y de esa forma vamos delineando las posibilidades, las probabilidades diagnósticas. Pérdida de la energía ingerida como diabetes con glucosuria, no ha tenido, esteatorrea tampoco. Entonces, los diagnósticos que pueden explicar nuestro síndrome hiperadrenérgico en esta paciente pueden ser tirotoxicosis y por lo que ella tiene, exoftalmos severos, retracción palpebral, por la edad y por epidemiología, como la causa más frecuente, podemos decir que ella podría tener una tirotoxicosis por probable enfermedad de Graves. Puede ser un feocromocitoma, pero le sobran datos. El feocromocitoma no suele ser tan persistente, permanente, constante como la tirotoxicosis, o puede ser sepsis de pronto, que da síntomas similares, pero que es muy aparatoso, más agudo y puede llevar a la muerte del paciente en pocas horas o días, a diferencia de esa paciente que tiene un año y por eso lo hemos puesto al final como última probabilidad, ¿no? Sin dejar de lado eso. El síndrome consuntivo, que también puede ser explicada por la tirotoxicosis, además tiene exoftalmo severo, retracción palpebral, conjuntivitis, que es secundaria a estos dos problemas, ¿no? La exoftalmos y a la retracción palpebral. Una vez que yo he tratado de ordenar mis problemas planteados y he establecido algunas hipótesis, pues vamos a establecer un plan diagnóstico. Y el plan diagnóstico va en función de lo que hemos planteado. Por ejemplo, planteamos que este paciente puede tener tirotoxicosis, es decir, exceso de hormona tiroidea por probable enfermedad de Graves. Acá falta un problema. Acá hay un problema adicional que no lo hemos escrito, que es bocio difuso. Bocio difuso. Y eso nos lleva a plantear también algo más frecuente en relación a la característica del bocio, que es enfermedad de Graves. Recuerden que de todas las causas de hipertiroidismo o enfermedad tiroidea
El bocio de Graves se caracteriza por ser difuso, a diferencia del bocio endémico o el bocio por neoplasias, ¿no? Que es un bocio heterogéneo. Entonces pedimos pruebas para diagnosticar eso, pruebas basales de rutina inicial, hemograma, glucosa y creatinina, pruebas dirigidas al diagnóstico diferencial o a la hipótesis diagnóstica principal, que en este caso es tirotoxicosis, pediremos hormonas tiroideas, intentaremos descartar la hipótesis menos probable, así que pediremos metanefrinas en orina 24 horas para investigar por feocromocitoma. Otros exámenes de rutina, gases y electrolitos, hay que investigar en esa paciente, orina completa, radiografía de tórax, ver si hay alteración cardíaca, cardiomegalia, puesto que si ha habido un trastorno tiroideo crónico puede haber signos de insuficiencia cardíaca, así que pedimos además electrocardiograma, ecocardiografía. Son las pruebas complementarias que pedimos en función de lo que hemos planteado. Y esta paciente tuvo una TSH en menos de 0.01, así que esa TSH está muy suprimida, el resto estuvo normal. La T4 libre que se dosó estuvo muy elevada, por tanto T4 libre elevada y TSH suprimida hacen el diagnóstico bioquímico, completan el diagnóstico bioquímico y se suma a los datos clínicos y cierran el diagnóstico de tirotoxicosis, ¿no? Para demostrar que esa enfermedad de Graves se hizo una ecografía tiroidea, y en la ecografía tiroidea se observa efectivamente la presencia de un bocio difuso con alta vascularidad y un dato al examen clínico que nos interesó mucho es investigar si tenía soplo tiroideo, y efectivamente cuando se le ocultó tenía un soplo tiroideo, que es algo que puede ocultarse, observarse hasta en el 60-70% de los pacientes con bocio difuso por enfermedad de Graves. Entonces, finalmente, la enfermedad de Graves es una enfermedad sistémica que no solamente da hipertiroidismo. El hipertiroidismo es una manifestación de la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves puede dar compromiso de otros órganos, como por ejemplo la órbita, así que puede provocar oftalmopatía u orbitopatía de Graves, que es lo que tenía esta paciente. Es por depósito de tejido conectivo en la región retroocular que sucede esto. Así que una vez que yo planteo el diagnóstico más probable, investigo todas las manifestaciones clínicas que ese diagnóstico puede darme para intentar hacer unidad clínica y corroborar si lo que tiene el paciente puede ser explicado por una sola razón. Entonces, esta es la fisiopatología de la orbitopatía de Graves o de la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves se produce porque el sistema inmune produce anticuerpos contra las células foliculares de la glándula tiroides, y estos anticuerpos lo que hacen es unirse al receptor de tirotropina y estimularlo, que son agonistas, actúan como agonistas del receptor de tirotropina. Entonces estimulan sostenidamente la producción de hormonas tiroideas, y eso es lo que provoca hipertiroidismo o tirotoxicosis. Y tirotoxicosis, recuerden que tirotoxicosis es todas las manifestaciones relacionadas al exceso de hormona tiroidea. No importa de dónde venga la hormona tiroidea, puedo tener tirotoxicosis porque empiezo a tomar levotiroxina oral, puedo tener tirotoxicosis porque una mujer tiene un tumor ovárico productor de hormona tiroidea, producción ectópica de hormonas tiroideas, o puedo tener tirotoxicosis por hiperfunción de la glándula tiroidea. Si es por hiperfunción de la glándula tiroidea, pues eso se llama hipertiroidismo, ¿no? Así que la enfermedad de Graves puede dar hipertiroidismo porque estos anticuerpos actúan como agonistas, pero esos anticuerpos también estimulan los fibroblastos retroorbitarios para producir mayor cantidad de tejido conectivo, glucosaminoglucanos que retienen agua, aumenta el número y el tamaño de las células de los adipocitos, y todo eso produce la orbitopatía, la protrusión del ojo, la retracción palpebral y la orbitopatía de Graves como manifestación. Observarán acá, miren, los anticuerpos antirreceptor de tirotropina se unen a su receptor también en los fibroblastos, y esto estimula la producción de citoquinas proadipogénicas de hialuronano, prostaglandina E2
y el aumento el agrandamiento de las fibras musculares también, y la producción de tejido conectivo como hialuronanos, glucosaminoglucanos y aumento de los adipocitos, y todo eso termina provocando la orbitopatía de Graves. ¿Cómo medimos la severidad? Pues usamos el exoftalmómetro de Helper para medir la severidad del exoftalmo. Es grave cuando es más de 28 milímetros y leve si es menos de 24, ¿no? Moderado entre 25 y 27 milímetros. Entonces, lo que tenía nuestro paciente finalmente, analizado los datos de la anamnesis, del examen físico, haciendo nuestra base de datos, planteando nuestros problemas, nuestras hipótesis diagnósticas, nuestro plan diagnóstico en función de las hipótesis diagnósticas, luego de haber analizado los resultados obtenidos, haberlos correlacionado con la fisiopatología de la enfermedad que planteamos como primera probabilidad. La conclusión en esta paciente es que ella tenía una enfermedad de Graves descompensada, con tirotoxicosis, orbitopatía severa y consunción, todas manifestaciones de enfermedad de Graves, ¿no? Y lo otro era que tenía una conjuntivitis secundaria a orbitopatía y a la orbitopatía severa, ¿no? La orbitopatía severa impedía que ella pueda ocluir por completo los párpados, entonces dejaba expuesta la conjuntiva y la córnea, y eso le provocó una conjuntivitis severa. Y además, cuando se le hizo el examen ocular, pues tenía una perforación corneal en el ojo derecho. Esta paciente fue tratada con corticoides altas dosis, con medicamentos antitiroideos, mejoró mucho mejoraron los síntomas de tirotoxicosis, se revirtieron por completo. La oftalmopatía, la orbitopatía mejoró también mucho con los corticoides, sin embargo, fue finalmente transferida al Lino para corrección quirúrgica de la orbitopatía severa que tenía. Esta fue otra paciente que tuvimos con un proceso similar. Miren, ese es el bocio característico de enfermedad de Graves, difuso, homogéneo, se notan muy bien los dos lóbulos, derecho, izquierdo, y el istmo. También tenía retracción palpebral con el borde superior del iris muy visible, miren. ¿Ya? El cierre palpebral incompleto. Esa paciente fue tratada médicamente solamente, no estaba tan complicada como la anterior, pero es un caso similar, ¿no? Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que les hayan servido esta orientación que hemos podido darle con el caso clínico, y pueden revisar un poco más sobre la historia clínica orientada por problemas. Busquen literatura sobre Lorry Witt y van a encontrar el esquema completo de la historia clínica orientada a problemas, que les puede ayudar mucho para que puedan definir cuáles son sus problemas. Recuerden que yo lo que siempre les digo en el hospital a los internos, a los residentes, que para que puedan iniciar un adecuado proceso diagnóstico deben encontrar el problema del paciente, y para encontrar el problema debemos enfocarnos en investigar signos y síntomas del paciente. Para identificar o armar un síndrome debemos identificar signos y síntomas del paciente. Es lo más importante. Durante la anamnesis no me interesa mucho establecer causalidad, sino establecer un síndrome, un problema, y cuando yo establezca eso, puedo establecer hipótesis diagnósticas y luego hacer investigaciones de causalidad cuando ya haya establecido bien el síndrome. Un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, viene un paciente con diarrea, náuseas y vómitos. Pues en el momento lo que yo quiero saber es toda la semiología de ello, ¿no? Necesito saber cómo empezó la diarrea, si hubo náuseas, hubo vómitos, dolor abdominal, si la diarrea es con náuseas, si la diarrea es con moco, con sangre o solo es acuosa, cuántas cámaras ha hecho, si es de alto volumen, de bajo volumen, y plantearé pues síndrome diarreico agudo, ¿no? Cuántos días lleva para establecer la agudeza del proceso, y cuando planteo síndrome diarreico agudo, pues planteo como causas más probables por epidemiología virales. Las causas los virus más frecuentes son norovirus, astrovirus, que tienen un periodo de incubación mínimo de 48 horas, ¿no? 48 a 96 horas. Por tanto, si este paciente tiene una enfermedad diarreica viral, pues la causa será o estará en cualquier alimento que él haya ingerido
desde hace 2 días hacia atrás. Lo que ingirió hoy en la mañana, lo que ingirió anoche, lo que ingirió ayer en la mañana, es muy poco probable que le esté causando la diarrea. Entonces, en realidad no me interesa mucho en la anamnesis saber qué comió hace 2 o 3 horas, ayer o anteayer, porque yo voy a tratar el síndrome en este caso. Una vez establecido el síndrome, intentaré establecer la etiología, pero para cuestiones prácticas, en el caso de la diarrea aguda no me interesa mucho establecer la etiología, excepto que sea un brote en una población determinada de diarrea. Por ejemplo, si vienen 20 personas que comieron en el mismo restaurante con diarrea, pues investigaré, me va a interesar mucho investigar la causa, porque hay algo en ese lugar que ha ocasionado un brote de diarrea, ¿no? Probablemente alguien está diseminando un virus, una bacteria, lo que fuera la causa. Entonces me interesaría mucho investigar la etiología precisa del síndrome. De lo contrario, me interesa más el conjunto de signos y síntomas que me permitan establecer un síndrome y luego un plan terapéutico, un plan diagnóstico. Bien, bueno, revisen sobre WIT, él les va a poder orientar muy bien sobre la historia clínica orientada en problemas y poder tener una mejor mecánica de poder establecer, poder recolectar síntomas, poder recolectar signos y poder establecer síndromes, diagnósticos diferenciales y planes diagnósticos, planes terapéuticos. Eso es todo, muchas gracias.